A propósito de este Congreso de FENALCO, asistieron diferentes personalidades de los gobiernos locales, vimos algunos alcaldes, de los cuales pues queremos compartirle, senador, y a toda la audiencia un video para que más adelante podamos analizarlo. Así que veámoslo. Bueno, miren, pues siempre hemos dicho que el país, a Colombia lo sacamos adelante desde las regiones. Vea, estamos aquí en Barranquilla, en el Congreso de FENALCO. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, Alejandro, el alcalde de Cali, Alex Char, gran amigo alcalde de Barranquilla, nuestro amigo Dumeca, alcalde de Cartagena, y vea, el gran Jaime Gómez, director de FENALCO. Aquí estamos, vamos a sacar a Colombia adelante desde las regiones, a seguir trabajando juntos y de verdad, un mensaje de esperanza muy fuerte para todo Colombia. Un abrazo, pues. Sí se puede, sí se puede. Bueno, otra de las alocuciones que se llevó a cabo en este congreso, que fue el 26 y 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla, fue la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Ávila, en la que pues muchos se preguntan si ya pues nuevamente surge la pregunta si ya oficialmente está lanzando su candidatura y pues por supuesto apoyado con ciertos sectores como son los que representa FENALCO. Veamos estas declaraciones de Vicky Ávila que han dado mucho de qué hablar y que por supuesto siembran esa duda de si sí o no va a ser pues candidata a la presidencia en 2026. Creo que el presidente Gustavo Petro lamentablemente se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. Los ataques a la prensa, al Congreso, a las altas cortes, a los expresidentes, a algunos, al CNE, a los empresarios, tienen al país sometido y en una convulsión permanente. Así, en tal inestabilidad política, Colombia se ha quedado estancada. Colombia ya no genera la confianza de otros años atrás, no, porque el presidente Gustavo Petro se ha encargado de minarla y la inversión se ha venido al piso. Hoy quiero dejar las alarmas encendidas. ¿Hacia dónde nos está llevando el gobierno Petro? ¿Hacia dónde lleva el país Petro? Y su discurso radical solo demuestra una cosa. Y esto también quiero que se les quede aquí. Si fuera por él, se quedaría después del 7 de agosto del 2026. Pero si no se empeñará en poner a uno de sus esbirros para que continúe con su proyecto político destructivo. Y lo hará en cuerpo ajeno, generando e invocando caos y terror. En estos 2 años, Gustavo Petro se ha dedicado a hacer terrorismo político. Eso es lo que hace todos los días en Colombia. ¿Alguien duda de que el presidente se quiere quedar? ¿Alguien duda? ¿Verdad que no? Levanten la mano. Nadie lo duda. Ni que se quiere quedar, y si no puede, pues lo va a hacer a través de sus esbirros. Pues aquí tenemos que estar preparados y tenemos que defender el país, la democracia y la libertad, pero no con violencia, no como ellos están acostumbrados, pero sí con toda la firmeza y la determinación. Petro no está débil, Petro no está derrotado, Petro tampoco está loco. Petro, en todo caso, no es invencible. A Petro hay que enfrentarlo con la Constitución y la ley, que son sagradas. Petro, en todo caso, está siguiendo un libreto, el que siguen varios líderes de la región, entre ellos varios dictadores. Y claro, Cuba, Venezuela, Rusia y otros más están detrás.
Bueno, dentro de las otras personalidades, Julián, que también asistieron a este foro, están pues algunas figuras de la expresidencia. Vimos a un Iván Duque, también a un Juan Manuel Santos y por supuesto a Álvaro Uribe, de quien también tenemos un video para que más adelante lo analicemos con nuestro invitado, el senador Wilson Arias. Así que veamos qué dijo el expresidente Álvaro Uribe. Se observa que el recaudo inferior a 12 billones sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos que poco o nada agregan de valor y subsidios sociales engañosos por no ser sostenibles más allá de elecciones. La reforma no se debería aprobar. Colombia no puede permitir que se destruya su alma de emprendimiento privado, que es la gran garantía de la prosperidad democrática. Esta tendencia tributaria está aparejada con un Estado socialista, derrochón, de desgreño e ineficiencia. Bueno, senador Wilson Arias, yo quisiera preguntarle, ¿usted cómo vio este Congreso de FENALCO? Por supuesto, con la participación de distintas personalidades como Vicky Ávila, Álvaro Uribe, inclusive María Corina Machado también tuvo su espacio para dialogar con el presidente, en el cual pues le dijo que era una luchadora, que merecía pues seguir esta fuerte combate contra Nicolás Maduro por la democracia en Venezuela. Pero ¿cómo vio en general este Congreso de FENALCO? Pues lo veo como lo que han sido en general los eventos de los gremios económicos. Son espacios donde los cacaos departen con sectores muy localizados de la derecha además. Casi que se podría caracterizar cada uno de estos eventos. Pero además anticipo, se corresponde con lo que ha sido la usanza. Ustedes son muy jóvenes, pero les quiero decir que los gremios han participado en política de manera muy activa en el último periodo. Es decir, va de la mano de la captura corporativa del Estado que los gremios agencien proyectos políticos muy determinados. Recuerden ustedes que hemos tenido varios ministros procedentes de las huestes de FENALCO, por ejemplo. Uno muy famoso por estos días, Sabas Pretel de la Vega. Acaba de ser ratificada una cantidad de condenas que tienen que ver con las políticas y que le agrega al prontuario de Sabas Pretel de la Vega ya no solamente haber sido responsable de FENALCO, esa misma que hace el Congreso, sino además permanentemente sindicado de hechos de corrupción, inclusive se le asignó de relaciones con los paramilitares. Fue embajador de Colombia, estuvo en la Corporación Financiera del Valle, estuvo en la FES, que es la Fundación para la Educación Superior. Es decir, es un caracterizado representante de la élite colombiana que funge como empresario, que está al frente de FENALCO y que después es ministro. Sí hemos de recordar también de la ANDI, de eventos similares, estuvieron al mando de Echeverry Correa, de Luis Carlos Villega, quien fue ministro de Defensa también, quien como Guillermo Botero, ministro de Defensa proveniente de FENALCO, resultó absolutamente cuestionado por falsos positivos, por bombardeos, por muerte de dirigentes sociales. En el caso de Botero, procedente de FENALCO, ministro de Defensa, le fue endilgado el haber bombardeado a niños. Recuerden ustedes, en el año 2019 se cayó después de una moción de censura que no quiso votar el Congreso, fue casi que despedido por la puerta de atrás. Murieron cerca de 11 niños, algunos de 12 años, de 13, de 15, de 16, niños y niñas. Se les indicó de que bajo su ministerio el ejército asesinó a una persona muy importante, firmante del acuerdo de paz, Dimas Torres, de modo que cada uno, digamos, de los ministerios ha estado por épocas a cargo de estos grupos económicos y vale la pena recordárselo al país. Es decir, la puerta giratoria es una expresión de ello. Van de las élites económicas, empresariales y gremiales a los ministerios y a distintas dependencias. Los hermanos Montenegro en el Departamento Nacional de Planeación, después de haber pasado por la ANIF durante tanto tiempo, son apenas algunos ejemplos que la gente tal vez recuerde del modo como siempre, en el último periodo de manera mucho más caracterizada, los gremios han dominado, digamos, el gabinete ministerial. Yo por eso sostengo que digamos que sorprende la agresividad, el tono virulento que han utilizado en estas oportunidades, llevar a Vicky para que diga que pide un trato comedido del presidente, pero le dice al presidente que quiere dejar
a sus esbirros en cuerpo ajeno. Y es que, senador, precisamente sobre esa intervención que hizo la periodista Vicky Dávila, yo quería que usted nos compartiera, quiero que usted nos comparta ese análisis que tiene, porque justamente vemos una Vicky Dávila que no ha perdido ninguna oportunidad de manifestar como esa postura tan en contra del gobierno Petro, y que también ha venido dando luces de una posible candidatura a la presidencia. Entonces llega a este espacio y se ve cada vez más crítica y, digamos que de cierta manera, más en contra del gobierno de Gustavo Petro, y con algo muy puntual, que son estas elecciones presidenciales que se acercan. ¿Cómo vio esa intervención de Vicky Dávila y cuáles son esos análisis que usted hace al respecto de lo que ella manifestaba con la intención que tiene el presidente Gustavo Petro de seguir en el poder? Pues es más o menos normal que las fuerzas políticas quieran estar no solamente un periodo, sino los que les sea posible. Ahora, el problema es, la pregunta es bajo qué instrumentos, de qué manera lo hace cada una de esas fuerzas políticas. En este caso, el presidente de la República no está acudiendo al expediente de modificar el articulito, violentando inclusive la normatividad. Más aún, hemos reclamado por qué a ellos sí les está permitido inclusive hacer trámites basados en hechos corruptos, como por estos días se comprueba. Lo que menciono yo de Sabas Pretel de la Vega, de Diego Palacios, de Alberto Velázquez Echeverry, recientemente condenados por la GIDIS política, dice del modo como quisieron perpetuarse con hechos de corrupción. En este caso, quienes plantean que el pacto histórico debe mantenerse, y aún quienes, discrepando yo con ellos, dicen que quieren la reelección de Gustavo Petro Urrego, lo hacen desde un discurso legítimo que, fíjense ustedes, a Vicky le resulta repugnante, menciona ya como esbirro la posibilidad de que una persona del pacto suceda a Gustavo Petro, lo cual sería absolutamente legítimo y aspiramos a que así sea. Pero además le hago notar lo siguiente, con mentiras, es decir, Vicky a ese mensaje virulento que la ha venido algo así como proyectando, ¿no? Como el outsider de la ultraderecha colombiana, le agrega, como acaba de hacerlo Álvaro Uribe, dichos falsos. En materia económica, en materia social, por ejemplo, está comprobado que la inversión social que ha hecho Gustavo Petro ha resultado muy importante para el país, al punto que, fíjese usted, tiene una senda de decrecimiento de la inflación, porque, aquí hago una propaganda económica, si se redistribuye el ingreso y se le da capacidad de compra a la población activa la economía, y no es verdad que produzca un efecto inflacionario, sino eventualmente al contrario, porque permite que crezca la economía real nacional. Disculpe el trabalenguas, es exactamente lo contrario de lo que ha dicho Vicky Dávila, lo que está ocurriendo. En julio creció el país 3.68% en relación con julio del año pasado, y esto para mencionar que lo que ha hecho el presidente de la República y el gobierno es un buen desempeño económico, dadas las condiciones, digamos, internacionales de desaceleración internacional de la economía, inclusive de recesión de otros países, que en Colombia ha sido muy bien manejada. La inflación alimentaria, por ejemplo, es muy bien manejada, para mencionar uno de los factores más importantes dentro de ese conjunto de manejo de la inflación, que desdice lo que viene diciendo Vicky y Álvaro Uribe Vélez. Van a un evento a echarse los cuentos de que el país cada 8 días se va a ir al abismo, de que el dólar se va a disparar, de que los capitales se van a fugar. Miren a Vicky diciendo que es que prácticamente se fuga la inversión extranjera. Eso es rotundamente falso. Es decir, los hechos contradicen esas especies de anuncios recurrentes de algo así como una secta ultraderechista a la que solamente le sirve el sesgo de confirmación, es decir, escucharse a sí mismo haciendo cábalas catastrofistas contra un gobierno que en todo caso ha resistido eso y lo otro, inclusive que ha resistido el golpe blando, el bloqueo institucional. Esta semana hubo una nueva demostración de bloqueo institucional. El Congreso acaba de negar el presupuesto general de la República, asunto que no había ocurrido en la historia nacional y que le aplican a Gustavo Petro. Y cuando Petro, utilizando la Constitución, anuncia lo que es apenas elemental, voy a producir el presupuesto por decreto, entonces dicen que se trata de un expediente autoritario y cuasi dictatorial. A los ojos de esa ultraderecha, lo que haga el gobierno, cualquiera sea su signo, es supuestamente denunciado como destinado al fracaso, ¿no? Que le está creando un fardo económico y social al país, y que es signo de autoritarismo, muy a pesar de que los dichos de Vicky, de Álvaro Uribe y de las otras personas que allí concurrieron, digamos que son desmentidos por los hechos de la vida real.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.